Muy buenos días. Llevamos a cabo hoy la audiencia pública del Jurado Nacional de Elecciones con sus 4 integrantes del día 16 de febrero del año 2020, siendo las 9:35. Sírvase, don Carlos Trujillo, dar cuenta de la primera causa sometida el día de hoy a conocimiento de este Tribunal Electoral. Muchas gracias, señor presidente. Número 1, expediente 6.993-2021. Recurso de apelación interpuesto por el personero legal de la organización política Avanza País, Partido de Integración Social, contra la resolución número 301-2021 del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, que resolvió excluir a Lady Elizabeth Sánchez Malpartida de la lista de candidatos al Parlamento andino. Por la organización política Avanza País, Partido de Integración Social, concurre el abogado Miguel Yagui Higa. El doctor Miguel Yagui tiene el uso de la palabra por el lapso de 3 minutos. Por favor, señor doctor, adelante. Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. La resolución apelada excluye a Lady Elizabeth Sánchez Malpartida, candidata 12 de Avanza País al Parlamento andino. De manera textual, señala que la observación de inconsistencia está referida a la información sobre experiencia laboral en la Policía Nacional del Perú desde el año 1999 al 2017, no habiendo declarado su experiencia laboral del año 2019 y 2020. Sin embargo, ha declarado ingresos provenientes del sector público en el año 2019 por la suma de 20.373 soles. Al no haberse señalado el trabajo, fuente de origen de los ingresos declarados, el Jurado Electoral Especial establece que existe una información falsa, determinando no solo la exclusión, sino también la remisión de copias certificadas a la Fiscalía Provincial Penal de turno de Lima. El caso es muy sencillo, señor presidente. La candidata excluida laboró en la Policía Nacional desde 1999 al 2017, fecha en que pasó a retiro, y la suma declarada en el ejercicio 2019 corresponde a su pensión de policía en situación de retiro. Léase, son ingresos del sector público. En vía de apelación se ha acompañado copias de algunas boletas de pensiones emitidas por la Caja de Pensiones Militar y Policial que acreditan lo dicho. La resolución apelada es inexacta y contraria a derecho, pues afirma que existe una información falsa, pero no la precisa luego de un razonamiento lógico-jurídico, vulnerando así el derecho de todo justiciable a una debida motivación de las resoluciones. El Supremo Tribunal Electoral deberá considerar que la no declaración de la fuente de ingresos de una renta que ha sido declarada no constituye una información falsa, sino únicamente una omisión de información sobre la fuente que la origina. Finalmente, señor presidente, dejamos constancia que la imposibilidad material de la candidata de subsanar la observación dentro del plazo concedido se debió a que un familiar directo, que finalmente falleció, se encontraba con COVID. Por lo expuesto, solicitamos al Supremo Tribunal Electoral se declare fundada la apelación y, reformando la venida en grado, se disponga la inclusión de la candidata excluida por ser conforme a derecho. Gracias, señor presidente. Señor doctor, para tener claridad quién habla, su señora patrocinada o señorita patrocinada ha omitido declarar la fuente de su ingreso. ¿Es lo que dice? No es que ella omitió declarar la fuente de su ingreso, sino que ella de 1999 al 2017 fue policía y ha declarado como tal que fue policía. Le preguntan cuáles son sus ingresos en el 2019 y la señora dice: en el 2019 gané alrededor de 20.000 soles. ¿De dónde? Del sector público. ¿Qué cosa hace el Jurado Electoral Especial? Presume que esa información es falsa. La información no es falsa, sino que ellos no entienden de dónde salen esos 2019, esos ingresos generados declarados del 2019. Pero la explicación es sencilla. Es su pensión de policía en situación de retiro. Pero que eso no se dijo. No se dijo a la hora de subsanación porque la señora estaba con un pariente que tenía COVID y finalmente no falleció. Se dijo antes, ni se dijo tampoco a la hora de subsanar porque tuvo esa emergencia familiar. Claro, pero se dice en vía de apelación. La defensa está centrada en que la resolución no motiva, simplemente dice que la información es falsa. Entonces, ¿cómo podría ser falsa algo que en realidad solamente se trata, no dije
he declarado los ingresos, pero no he dicho de dónde vienen. Entonces, ¿qué hay? Hay una omisión de la fuente de los ingresos únicamente, pero no es un tema de falsedad. Acá en realidad lo que le molesta un poco a la candidata, porque en realidad si la excluyen no habría ningún inconveniente, es el hecho de que se diga que es una información falsa y que tenga que pasar a ¿cómo se llama?, a la Fiscalía para investigación pertinente, ¿no? Eso es finalmente mi parte. Ese dinero que ella declara del 2019, ¿es el monto de su pensión mensual o es el cúmulo de las pensiones? No, ese es el general del año, ¿no? Ah, ya. Es el cúmulo de las pensiones que recibió durante el 2019. Así es. Gracias. $20,000. Don Jorge Rodríguez. ¿Alguna pregunta? Señor presidente, ninguna pregunta. Ya. Don Jovián. Ninguna, presidente. ¿El doctor Arce? Ninguna, señor. Muy bien, doctor Yagui. Muy Gracias, amable. señor presidente. Adelante. Siguiente audiencia, 9:40. Sírvase dar cuenta. Número 2, expediente 6.701-2021. Recurso de apelación presentado por personal legal de la organización política Juntos por el Perú contra la resolución número 62-2021 del Jurado Electoral Especial del Cusco, que resolvió, entre otros, la exclusión de Carmela Chung Echevarría, candidata al Congreso de la República por el Distrito Electoral del Cusco. Por la organización política Juntos por el Perú concurre el abogado Edwin Alfonso Espinosa Chávez. El doctor Espinosa Chávez tiene el uso de la palabra por el lapso de 3 minutos. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muy buenos días. Saludo a usted, señor presidente, y por su intermedio a los dignos magistrados. Señor presidente. Gracias por su cortesía, doctor. Adelante. Ha subido en grado de apelación la resolución número 062-2021 del Jurado Electoral Especial de Cusco, que en su artículo segundo dispone la exclusión de la candidata Carmela Chung Echevarría. Por la siguiente fundamentación, señor presidente, que paso a exponer. En las disposiciones, digamos, de la hoja de vida, que es concerniente a lo que es bienes y rentas, la candidata había consignado 3 propiedades, una de Cusco y 2 de Lima un departamento y un estacionamiento que tienen ficha registral. Pero en la fiscalización posterior encuentran de que la candidata tenía una participación de derechos y acciones de una casa que era la casa primigenia de los Chung Echevarría. Y le cuento rapidísimo, señor presidente, atendiendo al tiempo. Los Chung Echevarría se prodigan cariño y amor y procrean 6 hijos. De ello, tienen 2 casas, la familia Chung Echevarría, uno en Maynas y uno en Lima. Acto seguido, el papá del señor Chung fallece el 10 de septiembre del 98. Entonces, para ello, la familia levanta todo el aspecto, digamos, de la parte de la sucesión intestada y le dan poder a la madre, que está incluida en el expediente a la hora de apelar y la reconsideración, se pidió que se había hecho entrega de un poder a la madre. Un poder de todos los hijos habían dado poder para que enajenen todo lo que sea la propiedad. Y la madre luego, posteriormente, hace un testamento el año 99 con testigos que son elevados a registros públicos y pasa posteriormente eso elevado a registros públicos y luego se consigna la propiedad de Maynas a nombre de la hermana. Pero sin embargo no habían consignado lo que era la participación. Ese es el defecto que se ha consignado en el error, digamos, registral. Pero señor presidente, volvamos y retrotraigamos al caso. Nosotros nos regimos, aparte de la justicia electoral que ustedes emanan, también por el texto ordenado de la ley de procedimiento administrativo, que es el decreto supremo 049 de 2019. En ella tiene muy claro lo que son los principios generales del principio de presunción de veracidad y el principio de verdad material. En ella nosotros estamos prodigando toda esa verdad material en eso, señor presidente. Y no solamente eso, tenemos casos típicos. En este bien, señor, se ha hecho desde el 99 y se concluyó el 2005. Y no es que, por ejemplo, en diciembre del 2000 se haya vendido al hijo o se haya vendido por 3.000. No, señor. Se cedió todo el poder a la madre para que la madre luego dispusiera, que fue con 2 testigos ante el registro público, ante el notario, y el notario Vela, de ese entonces ya afinado, ha hecho. Por esas consideraciones, señor, deseamos que se revierte esta situación, incluir a nuestra candidata a fin de que prosiga con el proceso electoral correspondiente. Señor doctor, para entenderlo, si usted me permite, le hago la siguiente pregunta para entenderlo mejor. Entonces hay
unas participaciones en un predio que no fueron declaradas, ¿correcto? No le oigo, doctor, no le oigo. Le explico entonces ahora. ¿Ahora sí me escucha? Sí. ¿Me escucha? Ah, ya, Sí, gracias. Disculpe con las cosas. Lo que sucede es que la familia Chung Echevarría se casan y tienen 6 hijos. Perdón, ya nos ha contado usted esa historia, doctor. Yo le pregunto, ¿hay participaciones de su señorita o señora patrocinada que no han sido declaradas? Esa es la pregunta. Lo que sucede es que no tienen un acta notarial, o sea, que sí había cedido los poderes a la madre para que la madre disponga. Poderes, doctor, son poderes. Mandatos, así es. No son transferencias, sino poderes. Es que no había regularizado Luz Carmela, que es la dueña propicia Yo le pregunto si había venta o había poderes. A poderes. Ya, entonces le dan poderes a la señora mamá. A la madre. Y la madre en vida delega todas las 2 casas para los hijos necesariamente. Delega, no entiendo cómo delega. O sea, ella en su testamento les transfiere. Le da legitimidad a cada casa para cada hijo de acuerdo a lo que ella ya había premonido, porque a su hija Luz Carmela... Bueno, a ver, perdón. Entonces, ya no son solo participaciones, sino predios. Lo que no declaró patrocinada. Porque ¿son participaciones o predios? Lo que es participación de un predio. Participación y un predio. Sí, el de Maynas, que la madre había delegado por testamento, había delegado ya a la hija, a una hija que era... ¿Delegado o legado? No, el legado, o sea, había dado testamentariamente a su hija. ¿Es un legado, doctor, o es un testamento? Es testamento, señor, testamento. Sí. O sea, transferencia por testamento. Ya. Bien. Gracias, doctor. Don Jorge Rodríguez. Ninguna pregunta, señor, ninguna pregunta. Don Jovián. Ninguna, presidente. El doctor Arce. Ninguna, señor. Gracias, doctor, por usted. Retirarse la causa queda al voto. Causa número 3, don Carlos Trujillo, siendo las 9:47. Adelante. Gracias. Número 3, expediente 6715-2021. Apelación interpuesta por el personal legal de la Organización Política Acción Popular contra la resolución número 55-2021 del Jurado Electoral Especial de Puno, que resolvió excluir a Jorge Luis Flores Ancachi, candidato al Congreso de la República. Por la Organización Política Acción Popular concurre el abogado Julio Pedro Gómez Sánchez. El señor doctor don Julio Gómez Sánchez tiene uso de la palabra por el lapso de 3 minutos. Adelante, señor doctor. En la imputada se resolvió excluir a nuestro candidato, sustentándose en una presunta incorporación de información falsa en la sección de bienes inmuebles de su declaración jurada de hoja de vida de la siguiente manera: el candidato no cumplió con presentar la documentación que acredite el bien inmueble declarado con dirección en salida Moquegua, Mi Perú, Puno, ya que la documentación presentada por la organización política corresponde a un inmueble distinto. El previo declarado tiene dirección en salida Moquegua, Mi Perú, Puno, mientras que en la escritura pública presentada se indica sector denominado Catagüí 1 del Fundo Salcedo del Distrito, Provincia y Departamento de Puno. En principio, ello no se ajusta a la realidad, señor presidente, pues ambas denominaciones se refieren al mismo predio situado en el mismo punto geográfico y espacio territorial, difiriendo únicamente la denominación. Si bien de parte nuestra se ha informado que el predio cuestionado se haya ubicado en el lugar denominado Catagüí 1 del Fundo Salcedo del Distrito, Provincia y Departamento de Puno, se haya denominado de esa manera, pues se trata de un predio rústico donde no hay urbanización ni manzaneo ni subdivisión. Reitero, ese predio se ubica geográficamente en la salida Moquegua, en la zona también conocida como Mi Perú, en el centro poblado de Salcedo del Distrito, Provincia de Puno, lo cual probamos con el recibo de pago de impuesto predial 2019 ante la Municipalidad del Centro Poblado de Salcedo, cancelado por el predio Catagüí Fundo Salcedo, y la declaración de impuesto predial 2019 en el que se consigna la ubicación Catagüí Fundo Salcedo, salida Moquegua, Mi Perú. Los datos del lugar y la información que nos permite afirmar que se trata del mismo predio tiene amplio asidero en la consulta respecto de centros poblados en el Sistema de Información Geográfica del INEI, la Ley 30.565 y el dictamen de fecha
0803-2017 de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la República y datos del Sistema de Rutas Nacionales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En la jurisprudencia electoral se concluye que la exclusión no puede sustentarse en documentación proporcionada por el propio candidato antes de que se inicie el procedimiento de exclusión, máxime si todo procedimiento de exclusión tiene como punto de partida el correspondiente informe de fiscalización que se indica la presunta omisión o información falsa. En el presente caso, señor presidente, ni el Jurado Electoral Especial de Puno, ni el área de fiscalización cruzaron información con ninguna entidad pública ni privada para obtener la documentación del predio de nuestro candidato. No hubo denuncia alguna, no hubo requerimiento de oficio a ninguna notaría, tampoco obra registro ante la SUNAR. Su tiempo venció, doctor Gómez Sánchez. Su tiempo venció. Doctor Gómez, su tiempo venció. Una pregunta, doctor. A ver, su defensa se centra en que no hubo fiscalización de oficio o en que no hay falsedad, sino error en la apreciación de la dirección o la ubicación del predio. ¿En cuál de los dos temas se centra su defensa? ¿Cuál es el centro de su interés, cuál es la naturaleza? Abra usted su comunicación. No le escucho, doctor. Me centro básicamente que no ha habido una válida interpretación, dada que el predio que mi patrocinado ha consignado en su hoja de vida es la misma que está consignada ahí en el Jurado Electoral Especial de Puno, señor presidente. Y no se ha faltado a la verdad, se ha informado válidamente en su oportunidad, señor presidente. Ya, entonces ese es el centro. El centro. Según el Jurado Electoral Especial, estaríamos hablando de predios distintos, mas no es así. Es uno solo. ¿Y usted sostiene ese concepto con qué? Tenemos el pago de autovalúo que hemos hecho. Eso es otra cosa. ¿Qué más? ¿Con qué sostiene usted que es el mismo predio? Sustentamos por la ubicación geográfica y espacio territorial. Solamente difiere en la denominación, señor presidente. En ese sentido. ¿Quién nos dice formalmente que es la misma ubicación? ¿Quién nos dice? Tenemos una prueba contundente frente al INEI, donde dice la Comisión de Descentralización, Regionalización de Gobiernos Locales, ahí especifica claramente, y por las rutas, por el sistema de rutas nacionales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tenemos ahí claramente que ese predio se ubica en ese mismo lugar, señor presidente. No es otro predio, es el predio que mi patrocinado ha puesto en su hoja de vida, señor presidente. Sino erradamente nos están induciendo a error a todos, están queriendo dar como que estaríamos hablando de otro predio distinto, mas no es así, señor presidente. Estamos hablando de un mismo predio. Muy bien, gracias. Don Jorge Rodríguez, ¿alguna pregunta, don Jorge? Ninguna, señor presidente, ninguna. Don Jovián. Ninguna, presidente. ¿El doctor Arce? Ninguna, señor. Muy bien. Entonces, el doctor Pedro Gómez Sánchez, su causa queda al voto. Vamos a expedir resolución como corresponde. Esa audiencia, en cuanto a usted refiere y a su causa, al asunto de su interés, termina. Gracias. Muy agradecido, señor presidente. Muy agradecido. Que Dios lo bendiga. Don Carlos Trujillo, convoque usted a la causa número 4, siendo las 9:53. Adelante. Número 4, expediente 7219-2021. Recurso de apelación interpuesto por la organización política Avanza País Partido de Integración Social contra la resolución número 78-2021 que resolvió excluir a Numa Pompilio Romero Suelpres, candidato al Congreso por el Distrito Electoral de Cajamarca. Por la organización política Avanza País Partido de Integración Social concurre el abogado Miguel Yagui Higa. El doctor Miguel Yagui tiene que usar la palabra por el lapso de 3 minutos. Adelante, doctor. Gracias, señor presidente. El candidato excluido declaró 3 inmuebles, 1 registrado y 2 no registrados, todos en Cajamarca, donde él vive, y omitió declarar el 0.695% de los derechos y acciones de un inmueble en Trujillo,
por total desconocimiento de su existencia. En el formato de declaración jurada de hoja de vida, los inmuebles registrados son consignados por defecto, sin posibilidad de eliminación o alteración. Sin embargo, pese a ser un bien registrado, el bien omitido no fue consignado, siendo imposible para el excluido advertir su existencia. El inmueble perteneció a los abuelos del candidato, quien desconocía su situación legal, es decir, ignoraba si sus abuelos eran propietarios, arrendatarios u ocupantes precarios. Al fallecimiento de los abuelos, la propiedad del inmueble pasa al padre del candidato y a una multiplicidad de herederos, lo cual tampoco era de conocimiento de este. Al fallecimiento de su padre, el excluido adquiere se ha congelado, hay que cortar el tiempo. Hay que cortar el tiempo. Ya, doctor Yagui, se cortó, su imagen se congeló. Así que en 10 segundos reanudamos el cómputo. Usted continúe, doctor, en 10 segundos le van a reanudar el cómputo para responder en los 10 segundos que hemos estado congelados. Adelante. Mire, en el formato de declaración jurada de hoja de vida, los inmuebles registrados son consignados por defecto, sin posibilidad de eliminación o alteración. Sin embargo, pese a ser un bien registrado, el bien omitido no fue consignado, siendo imposible para el excluido advertir su existencia. El inmueble perteneció a los abuelos del candidato, quien desconocía la situación legal, es decir, ignoraba si estos eran propietarios, arrendatarios u ocupantes precarios. Al fallecimiento de los abuelos, la propiedad del inmueble pasa al padre del candidato y a una multiplicidad de herederos, lo cual tampoco era conocimiento del excluido. Eso lo hemos escuchado ya. Al fallecimiento de su padre, el excluido adquiere la propiedad en virtud de una sucesión intestada que nunca solicitó, siendo este el único hecho que lo vincula al bien. En el certificado literal del inmueble que obra en el expediente, se aprecia una reseña del derecho de propiedad, que acredita lo afirmado hasta aquí, y que el candidato solo le corresponde el 0.695% de los derechos y acciones. Asimismo, fluye el documento que los 17 copropietarios que han sido demandados en una acción de prescripción adquisitiva, a la cual el candidato excluido nunca se apersonó. El artículo 923 del Código Civil señala que la propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. El candidato excluido nunca ha ejercido alguno de los atributos de la propiedad establecidos en el artículo 923 del Código Civil porque simplemente desconocía que le pertenecía y tampoco tiene interés alguno en su destino. De lo señalado se desprende que no ha existido intencionalidad en la no declaración, sino únicamente una omisión por desconocimiento. Por lo expuesto, solicitamos al Supremo Tribunal Electoral se sirva a declarar fundada la apelación y, reformando la avenida en grado, disponer la inclusión del candidato excluido y ordenar la anotación marginal del bien omitido por ser conforme a derecho. Gracias, señor presidente. Doctor Yagui, una pregunta. Usted arrancó su exposición señalando que su señor patrocinado lo habían excluido porque omitió declarar la copropiedad de un 0,6% que él desconocía que tenía. Así es. ¿Correcto? Así Pero es. luego nos ha dicho usted que es el 0,05%. No, 0,695%. 695. Ay, ay. Según la partida registral, señor presidente. Ya. De menos del 1%. Claro, lo que pasa es que el inmueble está, el señor vive en Cajamarca y este inmueble está en La Libertad, entonces no tenía posibilidad de saber de su existencia. Ya, ya. Entonces quiere decir que este predio sí está inscrito en los registros públicos. Este porcentaje de participación en la copropiedad está inscrito en el registro público. Está en los registros públicos de Trujillo. Lo que pasa es que a la hora que él llena su declaración jurada de hoja de vida no sale por defecto esta información, si no hubiera tomado conocimiento en ese acto, ¿no? Correcto. Muy bien. Don Jorge Rodríguez, ¿alguna pregunta? Ninguna, señor presidente. Don Jovián Sanginés Salazar. Ninguna, presidente. El doctor Arce Córdoba. Ninguna, señor. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Gracias, señor presidente. Puede retirarse. Vamos a continuar con las audiencias. Convoque usted a la audiencia que entablé la número 5, siendo las 9:59. Adelante, señor doctor. Número 5, expediente 6741-2021.
Apelación interpuesta por el personero legal de la organización política Renovación Popular contra la resolución número 56-2021 del Jurado Electoral Especial de Puno, que resolvió excluir a Karin Cintia Loza Espinosa, candidata al Congreso de la República. Por la organización política Renovación Popular concurre el abogado Gustavo Gutiérrez Tixe. Buenos días. Buenos días, don Gustavo Gutiérrez. Señor defensor, tiene el uso de la palabra por el lapso de 3 minutos. Adelante, señor doctor. Muchas gracias, señor presidente. En realidad, este es un caso bastante sencillo. Es sobre la exclusión de la candidata. ¿No? ¿Se me escucha? Sí, adelante. Sí, disculpe. Este caso es muy sencillo. Es en realidad sobre la exclusión de la candidata al Congreso de la República por la región de Puno, la señorita Karin Cintia Loza Espinosa, a quien se le excluye por tener una sentencia vigente, dice el Jurado Electoral de Puno, y que se ha ocasionado debido al cómputo del plazo de rehabilitación. En realidad, señor presidente, la señora Loza Espinosa tiene una sentencia por delito de lesiones leves de fecha 12 de marzo del año 2020. 19 de julio del año 2019, 19 de junio del año 2019, y se le impuso un periodo de prueba de 1 año, con lo cual técnicamente tendría que haber vencido el 19 de julio del año 2020. Sin embargo, debido a los retrasos propios de la emergencia sanitaria y a la carga procesal, hubieron resoluciones que se emitieron con posterioridad, en razón de que en la fecha del 19 de julio del año 2019 se interpuso un recurso de apelación que finalmente fue declarado inadmisible después de casi 7 meses, ¿no? Y esto fue publicado recién el 29 de octubre del año 2020, es decir, después de casi 1 año, cuando la señora Loza Espinosa, al ser declarada inadmisible, no subsanó, simplemente aceptó la decisión impuesta por el juzgado y finalmente entendía que el cómputo de prueba se tenía que realizar de manera inmediata. En consecuencia, lo que hay en este caso es una suerte de confrontación normativa para fin de determinar desde qué momento se debe computar el periodo de rehabilitación. Nosotros creemos que al ser esto controversial, debería primar el derecho de participación política y básicamente la resolución del caso conforme a los principios generales del derecho, ¿no? Y es decir, aplicar algunos criterios básicos que imponen a la administración electoral, como es el de principio de concordancia constitucional, de favorabilidad a la persona, a efectos de que pueda participar en el presente proceso electoral. No hay más, señor presidente. La señora Loza ha cumplido con el pago de la reparación civil que se le impuso, y que al efecto vamos a acompañar nuevamente el documento respectivo, y así como también el periodo de prueba habría pasado ya en exceso y demasía. Por lo tanto, nosotros solicitamos pues de que se revoque esta decisión y se permita participar a la señora en el presente proceso electoral. Correcto, muy bien. Señor doctor, su patrocinada fue objeto de una condena el 19 de julio. Julio de 2019. Ya, de 2019. Listo. A 1 año. A 1 año. ¿Con término de suspensión? Sí. O sea, condenada a 2 años por la suspensión de 1 año. Ya, listo. El año se cumplía el 19 de julio de 2020. Correcto. O el 18, en todo caso. Ya. Y entonces, usted dice que los plazos no corrieron por la emergencia sanitaria. Correcto. Y ese es el asunto de fondo. Ese es el asunto de fondo. Lo que ocurre, como le digo, señor presidente, que el 19 de julio, cuando le leen la sentencia, la señora también formula un recurso de apelación, ¿no? Pero luego el recurso de apelación se le declara inadmisible por no cumplir con los requisitos de forma. Pero ocurre que acá también hay una suerte de lenidad judicial que comprendemos que es por la difícil carga procesal del juzgado, porque recién después de 8 meses le declaran inadmisible la apelación, es decir, en marzo del año 2020.
Y por tanto, luego después de esto, todo el tema de la emergencia sanitaria, y entramos en emergencia sanitaria, no se ha podido actuar absolutamente nada hasta este momento, ¿no? La señora ha solicitado por eso en fecha reciente, buscando cualquier tipo de gestión, que se le entregue su constancia de rehabilitación, y lo que le han señalado es que en los próximos días se lo van a entregar. Perdón, a ver, usted ha hecho un cómputo, yo la verdad que tengo algún criterio sobre este tema, pero le pregunto, no me refiero sobre el asunto que usted me plantea, sino sobre el tema de la suspensión de plazos, en materia de cuestiones judiciales, en materia de cumplimiento de sentencias, etc., ¿no? Pero ahora le pregunto, ¿usted ha hecho algún cómputo siguiendo ese tándem, ese concepto de que se suspendieron los plazos del cumplimiento de la sentencia condenatoria? Digo bien, se suspendieron los plazos de la suspensión de la suspensión, ¿ya? Que es lo que le han dicho a usted. Se ha suspendido la suspensión, ¿ya? ¿Usted ha hecho el cómputo de cuándo vencería ese lapso de año, descontando el suspendido, plazo suspendido? Sí. En realidad, señor presidente, lo que nosotros consideramos es de que la interpretación al caso concreto debiera darse desde el momento mismo en que se emitió la sentencia. Correcto, pero usted, ¿por cuánto tiempo? Creo que me parece que si es que se computara desde todo eso es un lapso de 30 días. Está en uno de los escritos que hemos presentado, señor presidente. No tengo ahorita la fecha exacta, pero... O sea, solo faltarían 30 días, entonces, sí, según usted, que correrían a partir de... A partir del marzo del 2020. Claro, porque si se declara inadmisible en marzo del 2020, estaríamos hablando prácticamente de marzo del 2021, ¿no? Y con las suspensiones de plazos y todo. Un año, pues, sería un año. Si usted dice, ¿es un mes o un año? Es un año. Bueno, un año. Ya. No le preguntaré más, doctor, miraré los documentos. Gracias. Don Jorge Rodríguez, ¿alguna pregunta? Ninguna, señor presidente, ninguna. Don Jovian Sanquinés. Ninguna, presidente. El doctor Arce. Ninguna, señor. Muchas gracias, doctor. Entonces puede usted retirarse. Gracias. Queda la causa del voto. La causa número 6, por favor, don Carlos, siendo las 10:07. No se escucha, don Carlos, no se le oye, no se le oye. Gracias. Número 6, expediente 7323-2021. Recurso de apelación interpuesto por la organización política Partido Alianza para el Progreso contra la resolución 81-2020 del Jurado Electoral Especial de Moyobamba, que resolvió la exclusión de Jorge Alfredo Corzo Reategui, candidato al Congreso de la República. Por la organización política Partido Alianza para el Progreso concurre el abogado Luis Marcelo Sandoval Vivas. El doctor Sandoval Vivas tiene el uso de la palabra por el lapso de 3 minutos. Adelante, doctor. Buenos días, señor presidente y dignos magistrados. Venimos en apelación a efecto de solicitar se revoque la resolución número 81-2021 de fecha 5 de febrero del presente año del Jurado Electoral Especial de Moyobamba, que en su artículo primero resuelve excluir al señor Jorge Alfredo Corzo Reategui, candidato con el número 2 para el Congreso de la República por el partido político Alianza para el Progreso. El Jurado Electoral Especial, en su considerando 24 de la resolución impugnada, concluye que el candidato omitió declarar en el formato de declaración jurada de hoja de vida la sentencia de fecha 1 de octubre de 2013 por violencia familiar, recaída en el expediente judicial número 1055-2012, expedido por el Juzgado Especializado de Familia de Tarapoto. Al respecto, señor presidente y señores magistrados, en autos obra en el formato único de declaración jurada de hoja de vida del señor Jorge Alfredo Corzo Reategui, de fecha 26 de octubre de 2020, llenado con su puño y letra, y además contiene su respectiva firma y huella. Este documento fue presentado al partido político con motivo de las elecciones internas, y en ella se puede observar que sí consignó en el rubro 7 la información de que sobre él se ha expedido una sentencia por el Juzgado de Familia de Tarapoto. Este formato de declaración jurada de hoja de vida del candidato fue publicado en la página web del partido político, con fecha 27 de octubre de 2020, conforme se ha dejado constancia en el acta de constatación de publicación de hoja de vida suscrito por el presidente de la Dirección Nacional Electoral del partido político Alianza para el Progreso. La descripción del link consta en la página 11 de nuestro recurso de apelación. Por otro lado,
Es importante mencionar que el candidato, a su propia iniciativa, con fecha 4 de noviembre de 2020, solicitó al notario de la provincia de San Martín, doctor Luis Enrique Cisneros Olano, la comprobación de hechos, consistente en comprobar la existencia de la publicación de su hoja de vida en la página web del partido político, documento notarial que también hemos presentado en nuestro recurso de apelación. Sin embargo, señor presidente y dignos magistrados, es en el momento de transcribir la información de la hoja de vida del formato físico al sistema de Clara del JNE, la misma que se realizó el día 17 de diciembre de 2020, que la personería legal del partido político omitió consignar la sentencia al juzgado de familia de Tarapoto. En consecuencia, estamos ante la omisión de información en la hoja de vida en el sistema de Clara a cargo de la organización política y lo que la norma electoral reglamentaria sanciona con la exclusión de un candidato es cuando éste omite deliberadamente consignar información que está obligado a declarar, lo cual, como hemos demostrado con los documentos, con los medios probatorios antes mencionados, que el señor Corso Reategui sí declaró la sentencia al juzgado de familia de Tarapoto en su formato de declaración jurada de hoja de vida en físico, presentada al partido político con fecha 26 de octubre de 2020. Por estas consideraciones solicitamos se revoque la resolución. Venció su término, señor doctor. Doctor, un par de preguntas, si usted me lo permite. La primera, esta sentencia del fuero de familia, ¿por qué conducta es? Abra usted, por favor, su micrófono. No lo podemos oír. Ahora sí. Por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico. Maltrato psicológico. Segunda pregunta. Esta conducta de maltrato psicológico ¿es impeditiva para el desarrollo de la función congresal? ¿Está dentro de la relación de impedimentos? La ley obliga a declarar las sentencias que hubiere tanto en procesos laborales, alimentarios y violencia familiar. Y como hemos ya demostrado en autos, el candidato sí lo declaró en su hoja de vida. Sí lo ha declarado en el formato físico. Sí lo consignó. Correcto, muy bien. Don Jorge Rodríguez, ¿alguna pregunta? Ninguna, señor presidente. Don Jovián. Ninguna, presidente. El doctor Arce. Ninguna, señor. Muy bien. Gracias, señor doctor. Vamos a resolver la materia en su lapso. Por favor, espere usted ya la notificación que corresponde. La causa queda al voto. Don Carlos Trujillo, convoque usted a la causa número 7, siendo las 10:12. Adelante. Número 7, expediente 7271-2021. Apelación interpuesta por la organización política Victoria Nacional contra la resolución número 501-2021 que resolvió excluir a Carmen Mónica Acuña Jara, candidata al Congreso de la República para la circunscripción electoral de Lima. Por la organización política Victoria Nacional concurre, señor, en este caso, señor, se ha declarado extemporáneo, señor. Ha solicitado uso de la palabra en forma extemporánea, perdón. Muy bien. Entonces, queda, caballeros, la consulta. Este asunto extemporáneo queda al voto. Don Jorge Rodríguez. Don Jovián. Conforme, presidente. Don Jovián Salazar. San Ginés. Conforme, presidente. El doctor Arce. Conforme, señor. Entonces queda al voto. Muy bien. La número 7. Número 8, señor. 8, perdón. Claro, gracias. El número 8. Número 8. Número 8 siendo las 10:13. Adelante. Número 8, expediente 7321-2021. Apelación interpuesta por la organización política Podemos Perú contra la resolución número 524 que resolvió excluir a Digna Calle Lobatón, candidata al Congreso de la República por la circunscripción electoral de Lima. Señor presidente, en el presente caso se encuentra el abogado presente de la organización política Podemos Perú solicitando participar en esta audiencia. Debo manifestarle que se notificó el día 13 y el día 15 ha presentado su escrito solicitando uso de la palabra. Él se encuentra solicitando y había contabilizado como día hábil, señor. Perdón, había contabilizado como primer día hábil para la validez de su pedido uso de la palabra, señor. Infórmenos la doctora Lourdes Vargas, por favor. Señor presidente,
De acuerdo al reglamento de audiencias, la acreditación es al día siguiente calendario de la notificación. En este caso, la organización política ha sido notificada el sábado 13 de febrero. Y ese es el primer día calendario. El primer día sería el domingo. Ya. 14, y bueno, ha acreditado al abogado el día lunes 15 de febrero, señor. Digamos, y los expedientes 8 y 9 es el mismo abogado, señor, que está en la misma situación. Ya. La opinión de los colegas, don Jorge Rodríguez. Presidente, está extemporáneo por lo que manifiesta, ¿no? Don Julián. Nuevamente extemporáneo, presidente. Don Luis. Del mismo modo, señor, extemporáneo. Entonces, extemporánea en la causa 8, ¿no? Y queda el voto. En la causa 9 de cuenta la 9 y va a ocurrir lo mismo, entiendo. Número 9. Expediente 7415. Siendo las 10:15. Adelante. Expediente 7415-2021. Apelación interpuesta por la organización política Podemos Perú contra la resolución 523-2021 que resolvió excluir a Diosdado Adolfo Gaitán Castro, candidato al Congreso de la República. La organización política Podemos Perú ha solicitado uso de la palabra en forma extemporánea. Es el mismo caso, caballeros. Entonces, salvo que ustedes digan otra cosa, también sería extemporáneo el pedido. ¿Correcto? ¿Correcto, don Jorge? Sí, sí, presidente. Don Jovián. De igual manera. Doctor Arce. De acuerdo, señor, de acuerdo. Bueno, entonces, extemporánea queda el voto igualmente. Causa número 10. Número 10. Por si de convocar son las 10:16. Expediente 7429-2021. Apelación interpuesta por la organización política Podemos Perú contra la resolución 522-2021 que resolvió excluir a José León Luna Gálvez, candidato al Congreso de la República para la circunscripción electoral de Lima. Por la organización política Podemos Perú concurre el abogado Virgilio Isaac Hurtado Cruz. El doctor Hurtado Cruz tiene el uso de la palabra por el lapso de 3 minutos. Adelante, doctor. Gracias, señor presidente. Señor presidente, apelamos la resolución 522-2021 emitida por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 en la medida que excluye al candidato José Luna Gálvez con el número 1 por el Distrito Electoral de Lima por el partido político Podemos Perú. Y la razón de la exclusión es porque, según en el voto en mayoría de este Jurado Electoral Especial, el candidato habría omitido declarar información sobre sus ingresos respecto a empresas como la Universidad Privada Telesub, Escuela Internacional de Posgrado, Instituto Superior Tecnológico Intur Perú y Podemos Perú, empresa individual de responsabilidad limitada. Específicamente respecto a estas 4 empresas, alejándose del precedente que ustedes ya mismo han sentado en la resolución 159-2021 que resolvió la exclusión del candidato Martín Vizcarra por el partido Somos Perú. En aquella resolución ustedes ya han señalado que no habiendo un espacio idóneo correspondiente en donde específicamente se pueda declarar la titularidad de las acciones, se releva de esa responsabilidad a los candidatos. Y lo que sí queda por declarar son las rentas sobre las acciones. Y específicamente ello no se ha podido declarar respecto a las empresas que observa el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 por la sencilla razón de que no han generado renta. No olvidemos que el rubro principal de este candidato en el sector privado son los servicios educativos. En el caso de la Universidad Privada Telesub, desde el año 2019, según el informe que se ha adjuntado a los actuados, ¿no?, el informe de la administración, se deja claro que no tuvo dividendos, no tuvo un superávit ese año, por lo tanto, no había la posibilidad de distribución de utilidades y dividendos de las acciones. En el mismo sentido, señor, en la Escuela Internacional de Posgrado se aporta al instrumental el formato emitido por SUNAT 710, en virtud del cual se evidencia la pérdida que ha tenido esta institución por más de 2 millones de soles. En consecuencia, tampoco se puede declarar
¿no?, ingresos respecto a una empresa que está en pérdida. Y lo mismo con las otras empresas que son empresas individuales de responsabilidad limitada, Instituto Superior Tecnológico, Intur Perú, que también, de acuerdo al formulario 710 que hemos aportado como medio probatorio, pues también registra una pérdida de 2.980 soles. Y en el caso de la última empresa, que es Podemos Perú, empresa individual de responsabilidad limitada, fue dada de baja de oficio por la administración tributaria el 30 de noviembre del año 2019. En consecuencia, señor, aquí no ha existido ninguna omisión, por cuanto las empresas que son materia de esta resolución que impugnamos no han tenido utilidades. En los estados financieros no existe un saldo a favor y en consecuencia no hay utilidades para distribuir entre los accionistas. Señor presidente, habida cuenta que he mencionado la resolución que resuelve el caso del señor Martín Vizcarra, corresponde a ustedes con un criterio superior jerárquico. Término vencido, señor doctor. Término vencido. Permítame hacerle una pregunta. Ya está claro que la última, según usted, está de baja y que hay dos que no tienen ingresos. Me preocupa la primera. ¿Cómo se llama la primera? Tiene que abrir su micrófono. Tiene que abrir su micrófono. La denominación es Universidad Privada Telesub SAC. Ya. ¿Qué hay de Telesub? De Telesub, debido a los problemas que ha tenido de licenciamiento con la SUNEDU, no ha tenido un balance favorable. Entonces no ha generado utilidades que se puedan distribuir entre los accionistas. Eso que usted nos dice en términos retóricos, ¿con qué se acredita materialmente? Se acredita con el informe que la misma administración ha emitido señalando que no se ha podido realizar un reparto de las utilidades. ¿Que no se ha podido realizar? Que no se ha realizado reparto de las utilidades. Las dos respuestas suyas son ambiguas. No se ha podido realizar significaría que no se ha hecho por alguna razón. No, me rectifico. La segunda quiere decir que habiendo utilidades todavía no se han repartido. Me rectifico. El escrito que obra en autos señala que no hay utilidades por distribuir. Esa es otra cosa. Así no hay es. Utilidades. ¿Y quién suscribe, me dice usted? Suscribe la administración de la universidad. Listo. Gracias. Don Jorge Rodríguez. Ninguna pregunta, señor presidente. Don Jovián. Ninguna, presidente. El doctor Arce. Ninguna, señor. Muy bien. Don Carlos Trujillo, ¿qué más tenemos? Señor presidente, no tenemos más expediente que convocar. Entonces, siendo las 10:22, damos por concluida la audiencia pública virtual del día de hoy.